Episodio número 3 dentro de nuestra serie Descubre las festividades bíblicas. Todo esto dentro de nuestro contenido de la página web www.descubreelevangelio.org. En esta página web encontrarás contenido con el propósito de restaurar el poder del Evangelio. Como dijo el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero la única manera de restaurar este poder del Evangelio es entender el Evangelio tal como fue predicado hace casi 2000 años. ¿Sí? Bueno, después de 2000 años de historia, pues este Evangelio muchas veces se ha diluido, se ha distorsionado. Entonces, bueno, pues todo el propósito de este ministerio es restaurar el contenido, el mensaje del Evangelio, tal como fue predicado por los discípulos de nuestro Salvador Yeshua hace casi 2000 años. Es por eso que estamos en esta serie intentando restaurar las festividades bíblicas. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario restaurar las festividades bíblicas y todas las doctrinas del Nuevo Testamento? Pues no te puedes perder el episodio número 1, donde hablamos justamente de este tema y de cómo el mensaje del Evangelio se ha diluido a lo largo de la historia por dogmas, por tradiciones, por antisemitismo, por rechazo del pueblo de Israel, en fin, por muchas razones el mensaje se ha distorsionado, se ha diluido y es nuestro propósito volver al énfasis, al significado del Evangelio que el apóstol Pablo dijo que era poder de salvación al judío primeramente. Así que, pues te invito a que veas el primer episodio de esta serie. En el segundo episodio tratamos el tema del día de reposo y ya entrando a las festividades bíblicas, una vez que entiendas por qué restaurarlas. En el segundo episodio entramos al tema del Shabbat, el día de reposo, 6 días trabajar y el séptimo día descansar. Y en este tercer episodio entraremos al tema de las festividades bíblicas de primavera-verano. Básicamente las festividades bíblicas se dividen en dos periodos: el periodo de primavera-verano y el periodo del otoño. Entonces, estas festividades se dividen en estas dos temporadas y es muy importante conocer el mensaje de ambas temporadas, de ambas festividades, ya que en estas festividades está escondido el mensaje profético de la salvación de Israel y la salvación del mundo. Así que si tú quieres entender el mensaje de Yeshua, lo que vino a hacer Yeshua, su muerte, su resurrección y el retorno cuando Él va a venir a juzgar al mundo, pues es muy importante por eso conocer las festividades y practicarlas, porque cada vez que tú las estás practicando, cada vez que tú las estás ensayando, pues te estás preparando para todo lo que Él anunció que se cumpliría en su ministerio, en su vida, en su muerte, en su resurrección y en el retorno cuando ha de venir a juzgar al mundo. Así que en esta primera sección de festividades de primavera-verano vamos a estudiar la fiesta de Pesaj, la fiesta de Bikurim y la fiesta de Shavuot. Ya te iré diciendo el significado de cada una de estas palabras en cada una de estas festividades. Y el propósito de estos videos no es hacer un estudio muy exhaustivo, muy largo de cada una de las festividades, sino simplemente darte el énfasis de cada una de nuestras celebraciones. Una vez que ya establecimos el fundamento de por qué restaurarlas, el propósito de esta serie es como dar la esencia como comunidad de estudiantes de Amishab, de recordar cuál es el origen y cuando la vamos a celebrar, cuál va a ser el énfasis que vamos a tener al celebrarlas. Ese es todo el propósito de esta serie de videos que estamos haciendo. Así que, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, pues esta es una exhortación del apóstol Pablo a los corintios. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Y bueno, pues aquí una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí tenemos al Cordero representando aquel que fue clavado en una cruz, que derramó su sangre, así como de ese Cordero inocente, sin mancha. Nos recuerda el Cordero que se inmoló, se sacrificó en Egipto para redimir a los primogénitos de Israel que salieron de Egipto. Así que vamos a hablar justamente de esa primera Pascua y su significado y su conexión con la Pascua de Pascuas, con la festividad que conmemora ya no la salida de Egipto, sino la salida de todas las naciones. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vámonos al origen de esta fiesta de Pesaj y Hag HaMatzot. ¿Qué significa Pesaj? Bueno, veremos ahorita en el texto de Éxodo 12 qué significa Pesaj y qué significa Hag HaMatzot. Dice Éxodo 12 a partir del versículo 1. Dice así: Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. A partir de ahora, este será el primer mes del año para ustedes. Así que Israel, para ustedes el primer mes del año no va a ser el 31 de diciembre, ni va a ser ningún otro día. Para ustedes el primer mes del año será a partir de ahora, el mes de Abib, el mes de la primavera, el mes ahí donde ellos saldrían de Egipto. Dice: anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Versículo 8 dice: esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Así que, bueno, pues eso es lo que iba a suceder en esa primera noche de Pesaj. Pesaj simplemente significa saltar. La palabra Pesaj en hebreo viene de un verbo que implica brincar o saltar, en referencia a lo que dice que sucedió aquí. Dice el verso 13: pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, saltaré, brincaré, pasaré por esa casa, y esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Así que ese es el origen de la fiesta del salto, del brinco, donde el ángel de la muerte pasa las casas donde estaba la sangre, de manera que los primogénitos de cada casa pues no iban a morir. Así que es la fiesta de los primogénitos, es la fiesta de la salvación de los primogénitos a través de esa sangre del cordero que se ponía en los postes, en el dintel de la puerta. Y si ustedes analizan dónde se pone la sangre,
dinteles, en el dintel, en la parte de arriba, en los postes, pues ahí tenemos sangre del lado derecho, sangre del lado izquierdo, y en la parte de arriba la sangre, y pues por supuesto ahí es una conexión, es un anticipo profético de la sangre en las manos del Cordero de Dios, de la sangre en su cabeza, la corona de espinas, y ese Cordero simplemente es una representación del Cordero que quitaría para siempre el pecado del mundo. Y dice, este será un día para recordar, cada año de generación en generación deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Así que si está escrito y si es palabra de Dios que es para siempre, es para siempre. Nadie puede venir a decirte que esto ya no hay que hacerlo, que eso era antes, que ahora ya no hay que hacerlo. No, aquí es palabra de Dios que es para siempre. Así que, bueno, esa es la celebración que establece el Señor. Continúa en el versículo 15, seguimos leyendo el capítulo 12 de Éxodo. Dice, durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. Y también, ¿por qué la preparación sin levadura? Porque ya vimos en la sección anterior que tenían que salir deprisa, que tenían que estar vestidos con sus sandalias puestas, porque esa noche iban a salir deprisa. Y ahí va una enseñanza, ahí va un principio de cómo vivir en este mundo, no acomodarnos demasiado a este mundo. ¿Por qué? Porque somos aquí extranjeros, somos peregrinos, estamos aquí en un mundo temporal y estamos esperando el llamado de nuestro buen pastor a salir de este mundo, de los sistemas de este mundo, de la idolatría de este mundo, para ir en búsqueda de él. Así que cada año tenemos esta terapia por 7 días de comer pan sin levadura y que nos recuerdan que no somos de aquí, que nos recuerda que tenemos que estar deprisa, no acomodados a este siglo, no conformados a esta época en la que vivimos, siempre dispuestos y listos para salir al llamado de esa voz celestial que nos llama a salir de la idolatría y de los dioses de las naciones, porque las 10 plagas en Egipto, todos los juicios que Dios hizo en Egipto, justamente eran para demostrar su superioridad, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es superior a todos los dioses que adoraban los egipcios y a todos los dioses que se adoran entre las naciones. Y dice, durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. Y bueno, pues si esto es un estatuto perpetuo, si esto es para siempre, pues esto no es opcional, no es hasta cuando tú quieras. Si tú quieres sentirte parte de la nación de Israel, si tú has sido injertado a la nación del pacto, entonces este es un estatuto perpetuo. El primer día del festival y también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante esos 7 días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Y bueno, pues la levadura como símbolo de malicia, de hipocresía, de doble ánimo, de estar con un pie en el mundo y otro pie en las cosas del Señor. Yeshua también le dio este simbolismo a la levadura, al decir despójense de la levadura de los escribas, de los fariseos, de malicia, de hipocresía. A eso se estaba refiriendo. Así que no debe haber levadura, tanto físicamente como a nivel espiritual. Son 7 días de estar reflexionando en qué áreas de nuestra vida todavía tienen esta levadura de malicia, de hipocresía, de conexión, de arraigo a este mundo. Y bueno, pues cada año estarnos limpiando de esta vieja levadura. Dice, cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. ¿Se dan cuenta? No son nada más fiesta para los israelitas, no son nada más fiesta para los judíos, son fiestas también para los extranjeros. Dice también en este
capítulo que si algún extranjero quiere celebrar la Pascua, tiene que ser circuncidado. Y bueno, para entrar a ese gran tema controversial de la circuncisión, ¿cómo puede ser que los apóstoles hayan tenido la autoridad en Hechos capítulo 15 de decir, bueno, ya no se tienen que circuncidar, aunque Moisés lo estipula? ¿Cómo es posible que ellos pudieron decir eso? Bueno, no se pierdan nuestro comentario de Gálatas. Ve ahí a nuestra página www.descubrelevangelio.org y restaura tu comprensión. Yo sé que por siglos la carta de Gálatas ha sido una piedra de tropiezo para conectar a los gentiles con el pueblo de Israel por entender mal las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pedro dijo que las cartas de Pablo eran difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes torcían para su propia perdición. Entonces, la mala interpretación de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas ha producido por siglos pues esta separación, esta desconexión con el pueblo de Israel, el levantar una pared intermedia de separación que Yeshua vino a derribar, y pues es por eso que a los creyentes en Cristo de origen gentil, pues se les dice, no, ustedes ya no tienen que celebrar estas cosas judías y la circuncisión y todas estas cosas, ustedes ya no tienen que hacer nada de esto. Pero bueno, pues eso está bastante lejos de lo que los apóstoles realmente estaban enseñando, y para eso te invito a considerar otra alternativa de interpretación de la carta de Gálatas en esta página web www.descubrelevangelio.org. Ve ahí a la sección que dice evangelizar y ahí vas a ver algunos estudios importantes de cambio de paradigma. Cambio de paradigma, de dejar de interpretar el Nuevo Testamento conforme a la doctrina de los padres de la Iglesia, del catolicismo romano, y empezar a interpretar el Nuevo Testamento dentro del contexto de Moisés y los profetas, que es en el contexto que los apóstoles enseñaron. Así que, bueno, pues aquí hay un texto que dice que cualquiera, que incluso los extranjeros podían, dice, estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Durante esos días no coman nada que tenga levadura, donde quiera que vivan, coman pan únicamente sin levadura. Y es por eso que pues la ley que Dios le dio a Moisés es perpetua, es eterna, es para siempre, nadie la puede modificar. Por eso es que vemos aquí en 1 Corintios 11 que el apóstol Pablo está transmitiendo esta enseñanza, esta doctrina a los corintios. Entonces, si ya esta celebración no tuviera vigencia, entonces no tendría sentido que Pablo se le esté enseñando y compartiendo a los corintios. En 1 Corintios capítulo 11, vean lo que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y aquí la pregunta es, Yeshua, ¿de qué parte de las Escrituras está sacando esta doctrina, esta enseñanza del nuevo pacto? Yeshua no está improvisando, no está diciendo algo que no esté fundamentado, escrito en la ley y en los profetas. Todo lo que él dijo y enseñó está fundamentado en la ley, en los profetas, en los salmos. Entonces, ¿él de dónde está sacando esta doctrina del nuevo pacto? Le está sacando, obviamente, de Jeremías capítulo 31. El nuevo pacto que Dios habría de hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así que si el nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá, tal como está escrito en Jeremías 31, entonces el apóstol Pablo está entendiendo que estos corintios o estos romanos o estos efesios o estos gálatas o los que están viniendo a Cristo, al Mesías, son ovejas perdidas de la casa de Israel. Son israelitas asimilados en Corinto, en Roma, en las diferentes ciudades a las cuales él estuvo yendo a predicar, y pues simplemente están recibiendo un llamado de volver al pacto. ¿Quiénes eran estos gentiles a los que Pablo les predicaba? Pues eran principalmente gentiles a los que él encontraba en las sinagogas,
que estaban teniendo matrimonios mixtos, que se habían casado con judíos, o algunos que eran totalmente gentiles, pero que estaban yendo a las sinagogas queriendo aprender de la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, en ese contexto del mundo grecorromano, había gentiles, había extranjeros, adoradores de Baal, de Astarte, de los diferentes dioses de las naciones, Diana de los Efesios, etcétera, que al conocer la fe de los judíos y conocer las sinagogas y escuchar de las escrituras, pues tenían esa inquietud, esa curiosidad de saber de ese Dios que creó los cielos y la tierra, y es ahí donde ellos, al interesarse en este mensaje, pues Pablo les predicaba y muchos de ellos venían a la fe. Entonces Pablo entendía que estos gentiles que estaban viniendo a la fe, estaban abandonando sus ídolos para venir a la fe del Dios de Abraham, pues entonces eran el cumplimiento del nuevo pacto y de todo lo que anunciaron los profetas. Entonces, bueno, aquí les está recordando lo que celebra Yeshua, el nuevo pacto. Él es el cumplimiento del nuevo pacto. Él es el que vino a dar su vida para redimir a Israel, a la casa de Judá, como dice Jeremías 31, de la idolatría, de la infidelidad de entre las naciones. Y dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y aquí Pablo simplemente les está corrigiendo su manera de celebrar, porque pues muchos de estos corintios, viniendo de un contexto de las borracheras, de las celebraciones a sus antiguos dioses, y venían aquí a las comunidades de creyentes y empezaron ellos a mezclar sus antiguas prácticas de emborracharse, de ir a hacer un banquete y comer y emborracharse. Entonces empiezan a perder el respeto, la reverencia por esta cena que Yeshua instituyó para establecer el nuevo pacto. ¿Y en qué consiste el nuevo pacto? En que mis leyes estarán en tu corazón, en tu mente, las escribiré, y ya no vas a andar entre las naciones adorando ídolos. Entonces, pues no tenía ningún sentido que estos corintios vinieran a celebrar la cena del Señor y siguieran en sus borracheras y siguieran con sus mezcolanzas a dioses ajenos. Y lo interesante es que la historia no ha cambiado mucho. Lo interesante es que ahora en el siglo XXI todavía existen muchos creyentes haciendo una mezcla entre lo que Yeshua enseñó y culto a dioses de las naciones, prácticas de las naciones, como los huevos de la coneja en Easter, en la Semana Santa, o simplemente usar la Semana Santa para irse de vacaciones y no tener ningún tipo de conexión, de reverencia con lo que Yeshua hizo en esta temporada, de sacrificarse, de dar su vida por nosotros. Entonces, bueno, aquí Pablo simplemente está corrigiendo esa mezcla y esa falta de respeto que estaban teniendo estos corintios al celebrar la cena del Señor. Así que recordemos, la fiesta de la Pascua representa el nuevo pacto, representa el llamado de nuestro buen pastor, de nuestro Padre, a volver a Él, a salir de la idolatría de las naciones y a reconectarnos únicamente con Él. En Jeremías capítulo 16 está la profecía de todo el propósito de la Pascua. La Pascua de Egipto, la salida de Egipto, solamente es el anticipo profético de un éxodo mucho mayor. En Jeremías capítulo 16, versículo 14 en adelante dice, pero vendrá un tiempo, yo el Señor lo afirmo, en que ya no jurarán diciendo por la vida del Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que dirán por la vida del Señor que sacó a los israelitas del país del norte y de todos los demás países por donde los había dispersado. Yo haré que ustedes regresen a su tierra, a la tierra que di a sus antepasados. Voy a hacer venir muchos pescadores, yo el Señor lo afirmo. Con eso puedes entender
porque la mayoría de los discípulos de Yeshua eran pescadores, porque muchos de sus discípulos eran pescadores. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir la profecía de Jeremías 16, que él elegiría pescadores de hombres. Yeshua le dijo a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres, y esa era la función de los 12 apóstoles. Por eso son 12 a quienes habrían de ir a pescar, pues a los israelitas dispersos entre las naciones. Así que aquí Jeremías, un profeta que escribe su profecía después de que las tribus del norte, el reino del norte de Israel había sido dispersado a Siria, cuando los judíos también estaban por ser llevados a Babilonia. Jeremías anuncia que Dios mismo los iba a sacar de todas las tierras de su exilio y los iba a volver a su tierra. Así que esta es la esperanza que anuncia Jeremías aquel día, cuando el Señor va a usar pescadores para ir a sacar a su pueblo de entre todas las naciones. Y eso es exactamente lo que tendrían que hacer los apóstoles, los 12 apóstoles. Por eso es que vemos en Apocalipsis ya el desenlace, el final de la película, cuando toda esa multitud de todas tribus, naciones y lenguas, pues van a entrar a la Nueva Jerusalén por 12 puertas. Cada puerta tiene el nombre de las 12 tribus de Israel. Y ahí están las perlas que representan también, las 12 perlas que representan a los apóstoles. Yeshua le dijo a los apóstoles que por haberles seguido, ellos juzgarían a las 12 tribus de Israel. Así que el mensaje de los apóstoles, el nuevo pacto, a quién está siendo predicado y quién está respondiendo y quién está saliendo ahora ya no de Egipto, sino de todas las naciones para volver a él. ¿Quiénes son estos que están volviendo? Los israelitas. Los israelitas que están dispersos entre las naciones, que ahora ya no son israelitas, ahora ya son mexicanos, ahora ya son venezolanos, ahora ya son estadounidenses, canadienses, europeos, en fin, ya están mezclados entre todas las naciones, pero están siendo lavados, rociados, redimidos por la sangre del Cordero, justo lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, rociados por la sangre de Cristo. Ahí en 1 de Pedro capítulo 1 podemos ver lo que Pedro entendió, que eran esos expatriados de la dispersión que habrían de recibir la sangre de Cristo, iban a venir a ser parte de su pueblo, de su nación, los que antes no eran pueblo y ahora son pueblos, los que antes no eran compadecidos y ahora son compadecidos, como dijo la profecía de Oseas. Y bueno, ese es todo el simbolismo de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua simplemente fue el anticipo profético, como el tráiler de la película, de así como Dios sacó a los primogénitos de Israel de Egipto, pues en los últimos tiempos sacará a los primogénitos de Israel. ¿De dónde? De todas las naciones. Los va a pescar, va a enviar pescadores para que pesquen a los israelitas, y pues muchos no van a querer, muchos van a decir, no, yo no quiero judaizar, yo quiero seguir en mis prácticas de las naciones, con mi arbolito, con mis esferitas, yo quiero seguir aquí, yo quiero seguir celebrando Astarte con los huevitos de la coneja, yo quiero seguir en esto. Bueno, pues entonces dice, luego haré venir muchos cazadores. Entonces ya vendrá la gran tribulación, y entonces ahí es donde Dios va a separar el trigo de la cizaña, y es entonces donde Dios va a tener que hacer lo mismo que hizo en Egipto, de mandar las plagas, y pues ahí es donde se va a demostrar quién es israelita y quién no, quién tiene la sangre del Cordero y quién no. Dice, luego haré venir muchos cazadores para que los cacen y los saquen de todas las montañas y colinas y hasta de las grietas de las rocas. Y eso es lo que leemos en Apocalipsis 12, donde dice que el dragón, cuando ya sabe que le queda poco tiempo, va a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, de la mujer que aparece ahí, esa señal, y va a perseguir a quienes, a los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos de Dios. Y bueno, eso es justamente de lo que habla Apocalipsis. Las plagas del Apocalipsis tienen que ver con eso, con el segundo éxodo, y eso es todo. Y bueno, pues ese es el significado profético, ese es el origen de la festividad, el significado profético. Y bueno, una vez entendiendo eso, que ese es toda la esencia de esta festividad, ahora viene cómo lo vamos a celebrar. Ya a la hora de celebrarlo, lo importante es que entendamos el origen, que entendamos el propósito, que entendamos el significado de esta festividad. Y una vez que ya lo entendemos, bueno, pues ya nuestra práctica anual va a ser muy sencilla, simplemente como Él lo hizo. Ahí tenemos en Lucas capítulo 22, versículo 19 y 20, un modelo muy simple, muy sencillo,
de cómo celebrar nosotros la Pascua en estos tiempos. Dice, y tomó el pan y dio gracias. ¿Qué pan? Ya dijimos, matzá, pan sin levadura. Ese es el pan que vamos a comer, así está escrito, eso es lo que tenemos que comer en cada fiesta de los panes sin levadura de la Pascua, y hacer tal como él lo hizo. Tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Así que cuando estemos celebrando esto, ¿a qué se refiere esto? Pues la fiesta de la Pascua. ¿Qué es lo que él estaba celebrando? La fiesta de la Pascua. Así que no tenemos que inventar nuevas prácticas, nuevas costumbres. No hay que celebrar cada domingo o cada fin de mes, como se hace tradicionalmente, desconectándose de la práctica original que era celebrar la Pascua. Nosotros simplemente lo vamos a hacer como él lo hizo. Él estaba celebrando la Pascua, y cuando celebremos la Pascua, ¿qué vamos a hacer? Simplemente hacer memoria de él. Ya no tenemos que andar copiando liturgias, ceremonias de ninguna religión, simplemente hacer eso en memoria de él, tal como está escrito. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y al beber de esa copa del nuevo pacto, pues recordar el gran precio que se pagó para rescatarnos de nuestras maldades, de nuestros pecados, de la idolatría de entre las naciones. Y ese va a ser el énfasis. Esa va a ser nuestra celebración en cada comunidad de Amishab, de Sukkot David, de estudiantes de Descubre la Biblia, o en casa, ahí en familia. Si de plano no tienes con quién celebrar, pues tú ahí simplemente toma una copa, toma el pan y da gracias por el sacrificio de ese cordero que se entregó para librarnos del juicio de las naciones. Pregunta de preguntas. ¿Serás parte del segundo éxodo? ¿Honrarás la memoria de aquel cuyo cuerpo fue partido y cuya sangre fue derramada para librarnos del juicio venidero? Si esto es así, pues entonces somos la congregación de los primogénitos, de los que habla Hebreos capítulo 12, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Padre, te damos gracias por el llamado que nos estás haciendo, Señor, a recibir la sangre del Cordero para preparar nuestras casas con esa sangre, para cuando venga el ángel de la muerte, para cuando venga el juicio a las naciones, nosotros podamos tener la confianza, la esperanza de que nuestros hogares van a ser rescatados, salvados, librados por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, por este llamado que nos estás haciendo a salir de Babilonia, de Roma, de Grecia, de la cultura de las naciones, de la idolatría de las naciones. Y qué honor, qué privilegio, Señor, que nos estás llamando por medio de esa sangre que habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel llamaba por venganza, Señor. Pero tu sangre, esa sangre derramada, clama por salvación. Gracias por redimirnos, gracias por alcanzarnos. Y yo te ruego, Señor, que en esta próxima fiesta de Pesaj, en esta próxima fiesta, tú le reveles a tus escogidos, a tus elegidos, el llamado a ser parte de la congregación de los primogénitos. El llamado que viene desde la Jerusalén celestial. Bendito sea, Señor, por esta gran cosecha de los últimos tiempos. En tu nombre, Yeshua, y en tu memoria. Amén.
copa, hacemos el Kiddush y decimos por qué esta noche es diferente a todas las demás noches. ¿Ok? Acompáñenme, tomen la copa y todos juntos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri ha'gefen. Amén, amén, amén. En lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado aderezas mesas delante de mí, unges mi cabeza con aceite, ciertamente el bien y la misericordia en la casa del Señor ¿Por qué esta noche es diferente a todas las demás noches? Porque en una noche como hoy se tomó la copa del nuevo pacto. Y nuestro Salvador, nuestro buen pastor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estableció el nuevo pacto y dijo: tomad, bebed, esto es mi sangre que por ustedes es derramada. Hagan esto en memoria de mí. El profeta Jeremías dijo que vendrían días en que ya no se recordaría el éxodo de Egipto. Vienen días, dice el Señor, que no se dirá más: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de todas las naciones. Entonces Jeremías profetizó eso, y eso a partir de Yeshua ya lo podemos estar cumpliendo. ¿Por qué? Porque tú y yo venimos de diferentes lugares, de diferentes naciones. Hay aquí personas que han venido para reunirse aquí en este lugar desierto, aquí en plena jungla. Estamos reunidos y estamos aquí en honor y en memoria de aquel que nos alcanzó, de aquel que dio su vida por nosotros. Estamos en esta noche celebrando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel cuya sangre fue puesta en los dinteles, en los postes de nuestro corazón, y nos dio un corazón nuevo. Quitó el corazón de piedra, nos dio un corazón de carne. Así que principalmente, ¿por qué esta noche es diferente a todas las demás noches? Porque hoy recordamos al Cordero que derramó su sangre por nosotros. Hoy recordamos eso, hoy hacemos memoria de eso. ¿Por qué hoy comemos pan sin levadura? ¿Por qué el mandamiento de hoy comer pan sin levadura? Porque nuestro Rey, nuestro Salvador, tomó el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Todavía no lo vamos a comer, pero bueno, hoy comemos pan sin levadura. Por eso, hierbas amargas también. Pues te he redimido, grita con júbilo, con alegría, y anuncia nuevas de salvación. Designación, Yeshua HaMashiach reina ya, bajo su manto, naciones de la tierra sanarán, agua caerá sobre toda la tierra, todos tus hijos vendrán.
Thank